Yo pensé que la dictadura empezó un poco más acá, en Cuba o en Venezuela. Repetidamente Saúl transgredió porque tenía miedo al hombre. Y esto sucede con frecuencia con líderes que son inseguros. Muchos en estas cuarentenas se han sentido completamente solos. Creo que Dios permite que esto suceda. Y Él no lo provoca porque no es el autor del mal. Yo lo dije desde el primer mensaje que hablamos de la pandemia. Pero Él se refrenará de intervenir porque tiene un propósito en estos tiempos de desesperación. Y a propósito del César en los tiempos de Roma, yo estuve pensando mucho qué vamos a hacer como River. Porque yo me considero un hombre que teme a Dios. Entonces tuve que ver en las Escrituras, en los tiempos de Roma, cuando el Señor dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo dijo cuando eso era una declaración de guerra, porque todo se suponía era del César. Había tres maneras de reaccionar ante el gobierno del Imperio Romano. Los celotes, que decidieron rebelarse, ir contra la ley. Ellos querían derrocar a los romanos por la fuerza. Eran terroristas, disidentes del gobierno de facto. Y los metían presos por faltar a la ley y no impactar a nadie. Yo no voy a ser un celote en este tiempo. No me voy a hacer meter preso. No voy a permitir que por una torpeza mía, por infringir la ley, termine arruinándose un propósito divino. No en este momento. Había otra manera de reaccionar en los tiempos de Roma, los esenios. No se los menciona en la Biblia, pero en los libros históricos se los reconoce a los esenios como la comunidad que se retiró por completo para tener una vida de pureza. Dormían en cuevas, tipo los menonitas. Eran austeros, creía que ellos iban a heredar el reino a través de la pureza. Tampoco impactaron a nadie. El Señor no fue un esenio, y yo tampoco pretendo ser uno, no me voy a retirar. Yo no voy a correr y meterme en una cueva hasta que esto pase. Estaban los saduceos, la tercera manera de reaccionar, que se integraron al sistema muertos de miedo. Ellos estaban interesados en el reino, aquí y ahora, lo que podamos. Si no puedes vencerlos, únete a ellos. Y trabajaban como cobradores de impuestos, mostraban lealtad al César, cambiaban de Dios. Esos no tenían problemas. Le decían, a partir de ahora no entran más ancianos a la iglesia. Perfecto. No queremos niños, ¿está bien? No habrá niños. Siempre había de esos, aceptando todo lo que el César decía. Jesús dijo, la violencia como los celotes no es el camino. No voy a pelear contra la ley. La retirada como los esenios no es el camino. No voy a huir. La integración como los saduceos no es el camino. No voy a rendirme. Y abrió un cuarto camino. Hay cosas que no son del César. Hay cosas que ni siquiera le competen a él. Herodes puede tener la llave del templo y el sacerdote tiene que ir a pedírsela una vez al año, pero no tendrá la llave Herodes del reino de Dios. Porque en eso consiste el reino de Dios, en no tenerle miedo a los césares y estar por encima de ellos de su control del miedo. Yo no estoy diciendo te faltará la ley. Aquí esta iglesia tiene un hombre que siempre dice respetaremos la ley. Pero yo no voy a predicar en las condiciones que el César quiere que yo predique. Yo voy a pelear por los derechos. Los derechos del reino de Dios. Esto no es una republiqueta, esto es el reino. Hay un monarca y hay un rey. Y no es la primera vez que voy a pelear. Porque cuando llegamos a esta arena, se levantaron todos los políticos que tenemos aquí al frente, en el City Hall. Se levantaron todos los politiqueros, los fiscales, había un montón de políticos que dijeron, ustedes no pueden operar. Los concejales, ustedes no pueden operar. Compramos esta arena y llega un correo electrónico a la dirección del pastor ejecutivo y le dicen, ustedes no pueden
abrir la iglesia este fin de semana porque no usarán el estacionamiento gratis. Aquí hay un montón de estacionamiento que dice free, gratis. Y esto decía, no, el estacionamiento es para los que van a los restaurantes, de los que van a Disney, no para los de la iglesia. Mandaron un correo. Y entonces el bufete de abogados dice, ustedes no van a poder operar porque le dijeron que no pueden operar. Yo digo, ¿cómo el César va a decir a dónde estacionar la gente? Si fuera un estacionamiento privado, lo entiendo. Estacionamiento gratis. Le digo, ¿qué pueden hacer? Y podrían enviar la seguridad. ¿Y qué? ¿Reprimirnos? ¿Dispararnos? ¿Tirarnos gases lacrimógenos porque venimos a adorar a Dios? ¿De verdad? ¿A los hispanos? ¿Serían capaces de discriminar a 8.000, 10.000 hispanos que se vienen a juntar acá para bendecir la ciudad, que salen a dar de comer a la gente, que reparten 10.000 a 15.000 juguetes los fines de año en Navidad, que reparten pavos, 10.000 pavos en Día de Acción de Gracia a la gente que sale a alimentar a los pobres? ¿Nos van a discriminar? Llamo a todos los noticieros y les digo, ¿nos están discriminando por ser hispanos? ¿De verdad? Bueno, tal vez no hagan eso, pero podrían poner un cartel no estacionar. ¿En dónde? ¿En un estacionamiento que dice libre? ¿En un estacionamiento que dice gratuito? Y peleamos. Y nos pusieron cartelitos y corríamos los cartelitos. No infringíamos la ley. Simplemente no seguíamos la estupidez caprichosa de un César. Porque yo sí respeto la ley. No tengo problema de parar en un stop a las 3 de la madrugada. Pero no caprichos del César que decide ponerse en su moneda hijo de Dios y hay que adorarlo. No todas las cosas son del César. Y el reino de Dios no es del César. El reino de Dios no es del César. Entonces yo los incito a una revuelta en oración. A un ayuno dirigido a algo, a una oración dirigida, no solamente ayuda, no que no me agarre el coronavirus, me juró con tu sangre los dinteles de la puerta, no tengas miedo. Y no me escriban más, que no me arriesguen más, porque yo prefiero en todo caso morir ayudando a la gente, porque Dios me llamó a predicar, a servir, no a ocultarme, muerto de miedo, con la cola entre las patas. Me voy a poner la mascarilla, me voy a poner los guantes, lo hago. Pero si algo hago mal o me contagio igual, habrá sido un placer combatir en el ejército de Dios. Hasta los samuráis dicen que no hay deshonra en la derrota. Ni siquiera hay deshonra en una buena derrota. Pregúntenle a los mártires de la iglesia si consideraban deshonra el dejarse ejecutar, decapitar, crucificar a causa de Cristo. Iglesia, levantémonos en oración. No sé qué harán los otros consiervos. Si pondrán cloro en la puerta, si le tomarán la temperatura a los enfermos, si no dejarán entrar los viejos y los niños. Nosotros vamos a operar cuando podamos operar de la manera en que Dios nos mandó a operar. Y si no nos permiten operar con una multitud, si yo no puedo imponer las manos a los enfermos aquí, si tengo que echar a los enfermos que no entren, entonces cerraremos el templo y yo saldré a las calles. Y haremos otra vez las iglesias bajo los árboles, porque así empezamos nosotros, así nos forjamos. Nosotros nos hicimos fuertes, éramos esclavos y nos transformamos en soldados en el desierto, señores. Desierto es mi segundo nombre, yo no le tengo miedo al desierto, soy un piloto de tormenta. Así que no me van a poner condiciones ridículas. La gente se está suicidando, divorciando, los hijos están cayendo en depresión profunda, los adolescentes están a punto de suicidio, hay una ola y una nube de depresión en las casas y han decidido que la iglesia no es primera necesidad. Si la iglesia no es primera necesidad, no me digan que el fútbol lo es, no me digan que la licorería lo es. En este país Target no es primera necesidad, pero lo es la iglesia. Lo es la iglesia. Y River Arena es un templo que ha sido abierto 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año y no ha cerrado y no va a cerrar si alguien quiere buscar consejería. Está bien, no reunimos multitudes. Pero escúchame, César,
el reino de los cielos no es tuyo. Tú no entiendes de esto. Y yo estoy por sobre ti, porque yo sirvo al rey, porque yo soy un embajador del Rey de Reyes. Y voy a acatar las normas gubernamentales, no las normas de las cuales no hay precedente ni jurisprudencia. No hay precedentes. ¿Sabían que cuando esta pandemia empezó, nosotros salimos a la calle sin preguntar? Algunos dirán, ¡qué locura! Pero yo dije, si ponen cuarentena, me consta que hay gente rica que vive de los ahorros. Que hay gringos que dicen, tendremos que echar mano a los $100,000 guardados para la universidad de la niña. Pero me consta los hispanos que viven al día, del cheque a cheque. Acá en la iglesia hay gente que corta el pasto, hay gente que limpia, hay gente que trabaja en un taller mecánico y los mandaron 40 días, 50 días, 60 días sin trabajar. ¿Qué come la gente? Que los matan de hambre. Los meten adentro para que se mueran de hambre. Presidentes ridículos diciendo que los mayores de 70 deberían morir. Yo tengo un padre de 94. Tú no vas a matar a mi padre. Tú no decides sobre la muerte y sobre la vida. Mi papá tiene 94 años y está predicando y hablándole a los ancianos como el de Cristo. Salió en televisión hace poco en Argentina. Así que nadie me venga a decir a qué edad se tiene que morir la gente. Nadie va a asignar los viejos a las casas que se mueran en sus residencias sin poder acceder a un hospital. Nadie va a decidir cuáles son las prioridades de los enfermos y decidir que le pondrán un respirador a uno de 40 y se lo negarán a uno de 70. Nadie decidirá sobre la muerte y sobre la vida. Solo Dios. César, hay cosas que no son tuyas. Y la iglesia se va a levantar, se tiene que levantar. Como sea, aquí en las calles, donde sea. Nos convocaremos en los parques, pero allí estaremos orando por los enfermos. Y si Cristo tocó a los leprosos, yo voy a imponer las manos hasta que el Señor cambie la orden. Cuando me diga no les imponga más la mano, Dante, no te arriesgues, manda a un Judas que lo haga, entonces mandaré a un Judas. Mientras que me diga, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Entonces pondré las manos hasta tanto se me cambie la orden. Levantémonos en oración, iglesia. Levantémonos como un ejército. Levantémonos orando, clamando a Dios. Yo también quiero abrir las puertas del templo. Me encanta predicar con gente. Pero no lo haré bajo las condiciones del César. Vamos a pelear por los derechos del reino. Vamos a decir que Dios nos mandó a ser esenciales. El mundo gime por la manifestación de los hijos de Dios. Salgamos y demostremos que somos luz, que somos sal, porque la luz no se oculta debajo de un almud, porque la sal, si no sirve para salar, pierde su sabor, pierde su sentido, su propósito. Oro por los que están por primera vez, oro por los que se sumaron hace poco. Te incito a una revuelta de oración. Te incito a ser alguien que provoque al Dios de los cielos, que le tape la boca a los que quieren tapar la iglesia, a los que quieren decirnos que no nos acerquemos a la gente, a los que dicen que los niños no pueden entrar a la iglesia ni habrá escuela dominical para ellos. Vamos a orar. No saben lo que ocurre cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en un mismo propósito. Yo no sé si la pandemia es todo mentira, parte de verdad. No entraré en ese detalle, no me corresponde ahora. No sé si es verdadera, me consta que hay gente que vio partir a sus seres queridos y hay muchos muertos y hay otros tantos que puede ser conspiración, no lo sé. Al cabo es irrelevante a lo que estamos hablando. Nosotros salvamos vidas. Cuando la pandemia comenzó, dijimos salgamos a salvar vidas, salgamos a dar de comer a la gente y salimos. Y alguien me dijo, y si nos detienen, que nos lleven presos por darle de comer a la gente. Diremos a los noticieros, tenemos comida. Y nos están metiendo presos por ayudar a los que se están muriendo de hambre. Yo golpeo las puertas, yo no mando gente, yo golpeo las puertas de la gente. Y acá te sale una mamá con 5 chiquititos, así, una escalerita. Que te dice, ay, trajo leche, ay, mis nenes no comen hace 3 días. Anda a explicarle que la cuarentena y el nuevo orden y para que no contagiar. Si yo tengo con mi nene que se muere de hambre, yo salgo a trabajar de lo que sea.
aún a riesgo de que yo me agarre el virus. Reaccionemos, iglesia. Las cosas ya no van a ser como antes. Esto no va a volver a la normalidad como antes. El mundo ha cambiado tal como lo conocemos. Y si nosotros le tenemos temor al hombre, nunca le tendremos temor a Dios. Pero si le temes a Dios, no le tienes miedo a más nada. Padre, gracias por esta mañana. Bendigo tu salida, tu entrada, tu acostarte, tu levantarte. Gracias por estar ahí. Suelto esta palabra profética a los rincones del mundo. A las 4 esquinas del mundo suelto esta palabra para que un viento de otra parte llegue. Para que la gente reaccione. No tengas miedo. Iglesia, salgan a bendecir. Los que sí pueden, los que no están en cuarentena, los que se abrieron parcialmente, vayan, pidan permisos o salgan a dar de comer a la gente. Y si hay que correr un riesgo, ¡córranlo! Pero no se muevan de la asignación que Dios los puso. Somos un ejército, no somos borregos asustados. Somos un ejército. Ejército del escuadrón divino. Comandantes en jefe del escuadrón divino. Batallón del ejército de Dios. Firme, no aflojen. No se muevan de ahí hasta nuevo aviso. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Gracias, que me dicen que hay miles y miles conectados. Sea la palabra soltada. Y que el COVID fair termine. Que el miedo termine. Y que quede solo el virus. Lo cual no es nada. Hemos luchado con gripes, con pestes amarillas. Hemos luchado con pestes peores. Lo que nunca habíamos vivido era una pandemia mediática como esta. Y en el nombre del Señor nos levantamos como iglesia y decimos: ¿dónde está muerte tu aguijón y dónde sepulcro tu victoria? No tengas miedo, Dios está contigo. No le tengas miedo a lo que puede matar el cuerpo, dijo Jesús. Teme a aquel que te puede enviar al infierno. A ese temed. Y si temes a Dios, no tendrás miedo a nada más.